Somos el mismo sol, la misma piel, alzando una bandera que se levanta por su Perú. Nos inspira tu geografía, tu historia, tu cultura. Tenemos la fuerza para seguir y la esperanza para ser mejores. Con todo el alma, soy la ciencia, letras, artes, soy universidad. Soy la fuerza, el corazón de mi Perú, soy universidad. Con todo el alma, soy la ciencia, letras, artes, soy universidad. Soy la fuerza, el corazón de mi Perú, soy universidad. Listo. Buenas tardes. Antes de dar inicio, pido su atención para darles las siguientes recomendaciones. Apagar o poner en modo silencioso sus celulares a fin de no interrumpir el evento. Seguido de ello, en nombre de la Incubadora de Negocios y la Coordinación de Proyectos Solidarios de la Universidad Católica San Pablo, les doy la más cordial bienvenida al panel Experiencias en Innovación Social. La moderadora del evento será Carla Grados Villamar, quien es administradora de negocios por la Universidad del Pacífico, cuenta con un posgrado internacional en Administración Estratégica de Negocios Inclusivos por la Universidad del Pacífico. Actualmente es directora ejecutiva en CUNAM, plataforma de emprendimiento social peruana, cofundadora en PROA, cofundadora en CANA de Reciclando. El panel estará conformado por Verónica Melzi Núñez del Arco, quien es magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Gestión de la Innovación Social por la Universidad del Pacífico, cuenta con estudios en Business Sustainability Management por la Universidad de Cambridge, actualmente es gerente de Fundación Belcorp. También estará Esteban Ramírez Armas, quien cuenta con estudios en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de San Agustín y actualmente es gerente general del emprendimiento social Lara, Escuela de Lengua de Señas, ganadores de la 7ª generación de Startup Perú e incubados por Caman de la Universidad Católica San Pablo. Finalmente, también nos acompañará Manuel Guayara Barragán, nuestro invitado internacional, quien es magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes de Colombia, actualmente es director ejecutivo en Fundación Herencia Natural, y es investigación en el proyecto El uso de la variación genética y fenotípica para definir unidades de conservación en las 2 ranas venenosas más amenazadas de Colombia. Recordarle a todos los asistentes que durante el panel pueden ir formulando sus preguntas en el chat. Por favor, no utilizar la opción de levantar la mano. Muchas gracias y le damos la palabra a la moderadora Carla Grados para que dé inicio al panel. Adelante, por favor.
Muchísimas gracias, Marinés, y muchísimas gracias a todos por este espacio. La verdad que estoy encantada de ser parte de este webinar de la Universidad Católica San Pablo, sobre todo porque está enfocado en innovación social. Como mencionó Marinés, yo soy directora ejecutiva de CUNAN. CUNAN es la plataforma peruana de impulso al ecosistema de emprendimiento social y ambiental. Es un nombre un tanto largo, o una descripción un tanto larga, pero en corto lo que hacemos es buscar generar las condiciones que permitan que hayan más y mejores emprendimientos sociales y ambientales en el Perú. Y no lo hacemos solos, sino que lo hacemos de la mano del sector público, privado y la sociedad civil. Y el emprendimiento social está enmarcado en la innovación social, que es el tema central de este webinar, ¿no? De este espacio que nos reúne hoy día. A mí me han pedido darles una pequeña introducción teórica, en realidad, sobre innovación social, pero luego de escuchar el perfil de todos los que nos acompañan como panelistas, la verdad es que yo creo que ellos deberían darnos el detalle, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Les voy a compartir, en realidad, cómo entiende CUNAN la innovación social y voy a detenerme un poco en qué es el emprendimiento social, ¿no? Como este doble clic o este actor específico dentro del espectro mucho más amplio de la innovación social. Y ya luego voy a darle paso a los panelistas, los vamos a escuchar a cada uno de ellos por 10 minutos más o menos y al final vamos a moderar un pequeño espacio de preguntas entre nosotros mismos y ya entiendo que luego vamos a pasar a preguntas de todos ustedes. Si tienen preguntas frente a lo que yo comento o lo que comenten los panelistas, porfa, como comentó Marinés, no se olviden de ponerlo en el chat. Y nuevamente, encantadísima de estar acá. Voy a compartir mi pantalla, un segundo, mientras la comparto. Y entiendo que ya la deberían estar viendo. Solo les quería enseñar, para ponerlos en el marco de innovación social, qué es lo que hace CUNAN y cómo lo que hace CUNAN se enmarca en este concepto. Antes de hacer este doble clic en CUNAN, la definición con la que trabajamos nosotros de innovación social es la que utiliza la Universidad de Stanford, ¿no? Básicamente, innovación social se puede dar en cualquier sector público, privado, sociedad civil, desde la ciudadanía, siempre y cuando se busque dar una solución que sea más justa y más efectiva a soluciones existentes que afecten o que busquen generar apoyo a algún tipo de desafío social o ambiental crítico. Y esta es la parte más importante y esta es en realidad una propuesta de CUNAN al ecosistema de qué entendemos como un desafío social o ambiental crítico, porque al final puede ser bastante relativo. Y acá es donde nosotros utilizamos un estudio que si alguien está interesado lo puede ver, está enfocado en Perú, se sacó en el 2010, si no es de la pobreza en el Perú. Y los 6 tipos de vulnerabilidades frente al cual se puede sacar adelante una iniciativa en innovación social, que, como les comentaba, genere soluciones más justas y efectivas a soluciones existentes, son las vulnerabilidades que les voy a comentar a continuación. Y luego entramos ya a hacer este doble clic en el emprendimiento. La primera, de la que siempre hablamos y la más sencilla, es la vulnerabilidad económica. ¿Por qué digo la más sencilla? Porque es la más fácil de identificar. ¿Estás o no estás debajo de la línea de la pobreza o la pobreza extrema? ¿No? Esa es la vulnerabilidad económica. Usualmente la mayoría de personas cuando piensa en un desafío social lo asocia directamente a pobreza económica, pero definitivamente no es la única, ¿no? Dentro de la percepción de CUNAN es una de 6. La segunda, que está directamente relacionada, es la vulnerabilidad social, donde entran las necesidades básicas insatisfechas. En el caso de Perú, las medimos por el INEI, el Instituto Nacional de Estadística, donde entran vulnerabilidades necesidades básicas insatisfechas como agua, saneamiento, educación, alimentación, entre otras. ¿Por qué digo que está directamente relacionada o es directamente proporcional a la primera vulnerabilidad? Porque usualmente cuando estás debajo de la línea de la pobreza, tampoco tienes acceso a estos servicios básicos que les comento, ¿no? Vivienda, etc. Si alguien está interesado en hacer doble clic en ese tipo de vulnerabilidad, tienen todo el detalle en el INEI, ¿no? Que es de acceso público. El tercer tipo es el más complejo, que es la vulnerabilidad cultural. De hecho, estamos en el mes del orgullo y la vulnerabilidad cultural es la más compleja porque depende mucho del contexto en el cual te encuentras. Digamos, el caso más reconocido de vulnerabilidad cultural es
el empoderamiento femenino, la vulnerabilidad de género en realidad, que es algo que imagino que Verónica les va a comentar un poco más. Pero, ¿por qué digo que es el más complejo? Porque nuevamente la cultura se adapta al contexto local, ¿no? Y ahí en vulnerabilidad cultural podemos encontrar un sinfín de posibilidades, pero por eso es tan importante que cuando identifiquemos la vulnerabilidad frente a la cual queremos generar una innovación social, realmente veamos que es relevante para el contexto, ¿no? Y ese es el tercer tipo de vulnerabilidad, la cultural. La cuarta, con la que trabajamos, es la física o cognitiva. Esta no tiene que estar necesariamente relacionada o ser directamente proporcional a las dos primeras que les comenté, porque estamos hablando de discapacidades cognitivas, como puede ser, por ejemplo, tener síndrome de Down, o físicas, estar en silla de ruedas o tener algún tipo de discapacidad motora que no te permite desenvolverte como otros ciudadanos en una ciudad o en una zona rural. Y por lo tanto, eres vulnerable a comparación de otros ciudadanos. La quinta es la política, donde hay falta de representación. No estamos hablando de partidos políticos necesariamente, sino que eres una minoría y por lo tanto tienes falta de representación en tu ciudad, en tu región o en el país. Y la última es la ambiental, que se divide en dos, ¿no? La falta de adaptabilidad al cambio climático, que en realidad es una vulnerabilidad socioambiental, y usualmente las personas que tienen falta de adaptabilidad al cambio climático es porque tienen una vulnerabilidad económica o social, ¿no? Por ejemplo, vivir en las laderas de un río, cuando sube el río, tu vivienda usualmente tiene que moverse o se inunda. Y la segunda es la puramente ambiental, donde tú tienes un impacto directo en el ambiente, en la flora, en la fauna, etcétera, e indirectamente en la sociedad, ¿no? Que cada vez es más relevante y más importante. Esos son los 6 tipos de vulnerabilidades con los que trabaja Cunan cuando habla de innovación social, ¿no? ¿Qué soluciones, frente a qué desafíos vemos los que enfrentan estos 6 tipos de vulnerabilidades? Y en la innovación social tú puedes generar estas soluciones innovadoras más justas y más efectivas y más sostenibles desde cualquier sector. Tú puedes ser un o una intraemprendedor que genera una de esas soluciones desde el corporativo, desde una ONG, desde el sector público, desde la ciudadanía. En realidad, desde mejor lo consideres. En el caso particular de Cunan, lo buscamos hacer desde el emprendimiento social. Y les quería enseñar esta página porque esta es la página oficial de Cunan y es una página que genera contenido abierto en todo sentido. ¿A qué me refiero con contenido abierto? Que todos los productos, contenidos, etcétera, que generamos es de acceso gratuito para todos y para todas. En el caso de Cunan, o la Plataforma Peruana de Emprendimiento Social y Ambiental, somos un articulador del ecosistema. Conectamos actores y generamos proyectos para seguir sumando actores al ecosistema de emprendimiento social. ¿Qué es el ecosistema de emprendimiento social? Lo que ahorita están viendo en pantalla, ¿no? En el corazón tienes a los emprendimientos sociales, que son justamente negocios que buscan solucionar o contribuir a la solución de los desafíos o las vulnerabilidades que les comenté al inicio, y que para hacerlo necesitan de soporte de organizaciones como CAMAN, por ejemplo, o incubadoras o aceleradoras que los apoyen en este proceso, porque así como tienen que tener un modelo de negocio, tienen que mantener un modelo de impacto, tener indicadores, etcétera, y eso es complejo. Es doble chamba, ¿no? Como se dice. Pero los más importantes para activar el ecosistema de emprendimiento social, como cualquier ecosistema en realidad, es el entorno, porque es el entorno el que genera las condiciones habilitantes para que puedan haber más y mejores emprendimientos sociales en este caso. Y en el entorno es donde está el sector privado, público, academia, medios y sociedad civil. En realidad, si lo ves desde el lado del sector privado, por ejemplo, y generas un proyecto enfocado en brindar soluciones a emprendimientos sociales, podría ser una iniciativa de innovación social. Y la forma en que generamos proyectos con este ecosistema es a partir de 4 ejes de acción. De hecho, estamos generando un proyecto con la Fundación Belcor, ya van a escuchar a Vero justo después de mí, pero son 4 ejes de acción que responden directamente a lo que Cunan ha identificado como necesidades del ecosistema de emprendimiento social particularmente. No nos enfocamos en innovación social en general porque es mucho más amplio, ¿no? y difícil de enfocar. Pero sí, como les comento, nuestro foco es emprendimiento social. Si alguno de ustedes está interesado en conocer iniciativas de emprendimientos sociales a nivel nacional o tiene alguna que le gustaría que sea parte de la red Cunan, que es la red de emprendimientos sociales, la pueden encontrar dando clic en Red Cunan, directorio,
y acá está la base de datos actualmente de 240 y pico emprendimientos sociales ya a nivel nacional, y los pueden filtrar por el producto o servicio, por el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, o por la región donde tiene impacto, ¿no? Inclusive pueden buscar los que ya están activos en Arequipa. Eso, les quería comentar eso, y si quieren profundizar un poco más sobre el concepto de emprendimiento social o innovación social, les recomiendo ir al enlace de recursos, y hay una publicación del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que hace este enfoque específico en Perú en innovación y emprendimiento social. Entonces, no los aburro más con temas teóricos o de conceptos. Con eso voy a dejar de compartir mi pantalla, habiendo dado este marco inicial a lo que es la innovación y el emprendimiento social. Y nada, le doy el pase a Verónica Melzi para que nos pueda contar más sobre lo que se viene haciendo en Fundación Belcorp, que realmente es maravilloso, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, y me vuelvo a conectar luego para las preguntas. Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes aquí. Yo también voy a compartir mi pantalla para poder contarles un poquito más sobre lo que estamos haciendo en Fundación Belcorp. Denme un segundo. Aquí estoy. Buenas noches con todos. Es un gusto estar con ustedes aquí y poderles contar un poquito más sobre lo que hacemos. Fundación Belcorp es el brazo social de Belcorp, la empresa que comercializa productos de belleza y de cuidado personal. Y nuestro propósito es impulsar belleza para lograr realización personal. Lo que significa esto es que nosotros buscamos que cada persona encuentre eso que la hace única, eso que, digamos, y saque lo mejor que tiene dentro de sí mismo para alcanzar sus metas. Y de hecho, en base a este propósito es que Belcorp fija su estrategia de sostenibilidad con el objetivo de construir un futuro lleno de posibilidades para todos los stakeholders con los que se vincula la empresa. Y uno de los ejes de la estrategia de sostenibilidad es el empoderamiento femenino. Y en este empoderamiento femenino es que nos encuadramos nosotros como Fundación Belcorp. Nosotros, la Fundación Belcorp, es el brazo de inversión social de Belcorp, como les decía. Perdón, solamente quiero ver. Ahí está. Sí me están viendo, ¿verdad? ¿Y escuchando? Sí, perfecto. Ok, discúlpame, perdón, que tenía un mensaje acá que me confundió. Entonces, bueno, como les decía, Fundación Belcorp es el brazo de inversión social, es decir, es la organización sin fines de lucro que implementa todos los programas sociales de Belcorp. Nosotros tenemos ya 16 años de vida como fundación, hemos beneficiado a más de 33.000 mujeres a nivel regional en 8 países de América Latina. Belcorp está presente, de hecho, en 14 países de la región, y nosotros nuestra intención es cada vez ir creciendo y llegar a todos estos países donde Belcorp tiene operaciones. Hemos invertido, de hecho, ya más de 17 millones, y nuestro propósito es impulsar el potencial de la mujer para transformar la sociedad. Nosotros creemos que la mujer puede ser un agente de cambio muy poderoso en la sociedad si realmente logra justamente desarrollar todo su potencial, es decir, tener las capacidades necesarias y cuenta con las herramientas para efectivamente poder tomar decisiones de manera autónoma y generar bienestar en su familia, en la sociedad, en conjunto. Entonces, apostamos por ella, de hecho, y lo hacemos porque hoy en día solo el 50% de las mujeres a nivel regional participa de actividades económicas. Y hay de hecho estudios que nos dicen que si ellas si lográramos incrementar la participación de la mujer hasta en un 80-90%, el PBI de la región crecería en 34%. Y adicional a esto, la mujer controla hoy en día entre el 50 y el 70% más o menos del gasto que se hace en cada hogar. Y normalmente el gasto de la mujer se vincula mucho más con temas de educación y salud para los hijos. Entonces, invertir en la mujer no tiene solamente un impacto, digamos, a nivel macroeconómico, en el crecimiento económico a nivel regional, sino también tiene un impacto a nivel micro, es decir, en cada uno de nuestros hogares, porque significa que al invertir en la mujer estamos contribuyendo a cortar brechas sociales, a cortar brechas de educación, brechas de salud. Entonces, nosotros apostamos por ella, y de hecho lo hacemos a través del emprendimiento femenino,
como el canal a través del cual ella va a poder empoderarse económicamente, es decir, va a poder no solamente generar ingresos, o sea, tener la capacidad para generar ingresos, sino empoderarse económicamente significa que ella también pueda tener esa capacidad para poder tomar decisiones de manera autónoma, es decir, tener esa capacidad para decidir por ella misma qué es aquello que le conviene mejor y que conviene mejor a su familia y tomar esas decisiones en libertad. Entonces, hacia eso es que nosotros apostamos. Y de hecho lo hacemos trabajando en estos 3 ejes. Esta es la teoría de cambio que nosotros manejamos. El primero siempre es trabajar el liderazgo personal de la mujer, es decir, esta capacidad que ella tiene para creer en sí misma, ¿no es cierto? Trabajar mucho con su autoestima y, como les decía, con estas capacidades para tomar decisiones. Trabajamos también en el segundo eje con todo lo que tiene que ver con ya el desarrollo de habilidades y el desarrollo de sus emprendimientos. Y un tercer eje súper importante que tiene que ver con la equidad de género y cómo a través de los programas nosotros contribuimos a romper ciertos estereotipos y sobre todo aquellos vinculados a la mujer en el sector productivo, que se vinculan nuevamente con los roles que la mujer tiene en el hogar. Es decir, tradicionalmente, ¿no es cierto?, la mujer se vincula con, por ejemplo, el cuidado y las labores domésticas. Eso termina siendo una carga muy fuerte para la mujer que muchas veces le impide que ella pueda dedicar más tiempo a las labores productivas. Entonces, hay ahí un trabajo muy fuerte que hacer sobre sobre las posibilidades, digamos, que la mujer podría tener para poderse también desarrollar mucho más en el mercado productivo y en las actividades económicas. Entonces, esto es lo que nosotros buscamos trabajar con esto para lograr tener, digamos, mujeres que sean más empoderadas, que tengan emprendimientos más robustos y que vivan en comunidades que sean más equitativas, ¿no? Y tengan, digamos, igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres. Y a través de esto contribuir, obviamente, con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, nosotros manejamos 4 programas. Tenemos 2 programas que, digamos, heredamos de nuestra estrategia anterior, que estaba más vinculada con el tema de educación. Entonces, tenemos un programa de becas a nivel regional y tenemos un programa también de capacitación para mujeres adultas en desarrollo de habilidades blandas, que se llama Grandes Mujeres, que es uno que hemos venido desarrollando durante muchos años. Pero en el 2018 cambiamos nuestra estrategia y decidimos enfocarnos en el tema de emprendimiento. Y entonces es ahí que comenzamos a trabajar 2 programas nuevos, que son los que hemos piloteado el año pasado, y que, bueno, este año la idea era seguirlos expandiendo. Esta situación de la pandemia, digamos, nos ha hecho de repente frenar un poquito y ahora les voy a contar un poquito cómo estamos también superando los retos que nos ha puesto la pandemia, pero son los 2 programas a los cuales queremos darles fuerza y les voy a contar un poco de ellos. El primer programa se llama Emprendiendo Avanzamos. Emprendiendo Avanzamos es un programa que trabaja para desarrollar habilidades para el emprendimiento en adolescentes mujeres mayores de 15 años. Este lo trabajamos en escuelas y de hecho en el caso de Perú lo estamos trabajando en 6 escuelas en Piura, en Tambo Grande y en La Unión. Son cerca de 2.400 estudiantes, son hombres y mujeres, porque de hecho uno de los ejes del programa, como les contaba antes, es justamente romper estereotipos y no podemos romper estereotipos si trabajamos solo con las chicas. Tenemos que trabajar con hombres y con mujeres a la vez. Entonces, el programa, como ustedes imaginarán, inició en julio, agosto del año pasado, tenía ya 6 meses de vida y dura hasta finales de este año. Entonces, cuando comienza la pandemia y, bueno, se suspenden las clases y se comienza con el colegio en casa, fue de hecho un reto muy grande porque era preguntarnos, ok, ¿es factible realmente darle continuidad al programa bajo estas circunstancias y qué opciones tenemos? Y es ahí que, de hecho, así creo yo, como muchas organizaciones en esta crisis, ¿no es cierto? Las crisis también te presentan siempre oportunidades y yo creo que esta crisis sobre todo era una oportunidad para innovar, para encontrar formas nuevas de hacer las cosas. Y eso es lo que decidimos hacer con este programa. Decidimos comenzar a implementar estrategias nuevas. Hicimos un levantamiento de información. Sabemos que el 85% de los adolescentes de que son de tercero, cuarto y quinto de secundaria están conectados con los docentes a través de WhatsApp.
y decidimos implementar una estrategia de capacitación con docentes a través de lo virtual y con ellos la comunicación con los alumnos a través del WhatsApp, con distintos retos para que ellos puedan seguir aprendiendo cómo desarrollar un emprendimiento, que además en estas circunstancias cobra mucho más relevancia todavía, porque de hecho el conocimiento además no solamente sentimos que va a quedar en ellos como adolescentes, sino también lo van a poder transmitir a sus padres y sus madres, que seguramente son también emprendedores que en estos momentos han tenido que probablemente detener su actividad y necesitan reiniciarla. Entonces, adicional a esta capacitación en WhatsApp, lo que estamos haciendo también es creando una aplicación que va a ser un juego que se va a poder jugar offline, es decir, sin conexión, porque sabemos que hay retos de conectividad, pero que básicamente van a ser justamente retos que van a tener que ir superando los chicos y chicas para poder ir avanzando en el juego. Y todo esto lo hemos combinado con ciertos incentivos que hagan que realmente los chicos y las chicas se conecten al juego y sigan con interés, digamos, y puedan ir aprendiendo en el camino. Entonces, de esta forma, de hecho, bueno, vamos a probarlo. De hecho, vamos a tener un proceso de evaluación a finales de año, pero sentimos que es una manera nueva y digamos, innovadora de poder continuar con el trabajo y de, además, sobre todo, de probar cosas nuevas, ¿no? Y ver realmente qué impacto podemos tener a través del uso de la tecnología. Nuestro otro programa es Mujeres Sin Límites. Mujeres Sin Límites busca fortalecer el liderazgo de mujeres emprendedoras mayores de 25 años y acelerar el crecimiento de sus negocios. Este programa lo piloteamos el año pasado en Colombia y en Perú, y este año, de hecho, teníamos pensado implementarlo. En Perú, lamentablemente, no lo vamos a poder hacer ya por temas de presupuestos, pero en Colombia lo estamos haciendo también 100% virtual. De hecho, se lanza este sábado. Y lo que se ha hecho también nuevamente es acoplar todos los contenidos, adaptar todos los contenidos a las necesidades que puedan tener las mujeres hoy en día. Y en los otros países en los que pensábamos implementar este programa, lo que estamos haciendo es también pensando en qué soluciones virtuales podemos ofrecerles a las mujeres emprendedoras para brindarles asesoría personalizada para que ellas puedan realmente en estos momentos reactivar sus negocios, repotenciarlos y que puedan nuevamente ser una fuente de generación de ingresos en sus familias. Y de hecho, otra oportunidad que vimos a partir justamente de la situación que estábamos viviendo fue crear un canal en YouTube, que es el canal Tu Aliada Emprendedora. Este lo lanzamos hace 2 meses. Nosotros lo que sentíamos es que necesitábamos ofrecerle a las mujeres emprendedoras de la región contenidos, información, casos de inspiración para que ellas puedan realmente, como les digo, poder repensar sus negocios, ¿no? Que tengan la información que ellas necesitan para poder justamente seguir adelante, ser resilientes, ¿no es cierto? Y poder finalmente seguir desarrollando su potencial. Y es así que creamos el canal. El canal tiene ya, bueno, como les decía, 2 meses de vida, tiene cerca de 3.000 suscriptores, ha tenido 20.000 visualizaciones, digamos, en los videos, distintos videos que hemos hecho. Y básicamente el contenido gira alrededor de 3 ejes. El eje de liderazgo personal, nuevamente, el eje de gestión de emprendimientos y el eje de gestión del tiempo, porque como les decía anteriormente, el tiempo termina siendo una de las principales barreras para que las mujeres emprendedoras puedan desarrollarse. Sabemos que hoy en día las mujeres asumen el doble de horas, digamos, de trabajo doméstico no remunerado. Y eso termina siendo una barrera importante. Y por lo tanto, es un tema que queremos también tratar a través del canal. Entonces, estas son algunas de las iniciativas que estamos teniendo y las maneras en que hemos estado, digamos, innovando en esta situación que nos ha agarrado a todos de sorpresa, pero que, como les decía, igual yo siempre pienso que también nos presenta muchas oportunidades. Bueno, gracias. Y ahora los dejo para que podamos continuar. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Todo bien, se ve bien. Muy bien, voy a compartir la pantalla en un momento. Ahí. Esto no es. Ahí, ya. Momento. Okay, ahí. Cerré la aplicación.
en la aplicación. Esta es. Listo. Muy bien. Debería estar compartiendo la pantalla. ¿Sí? Sí. ¿Me escuchan? ¿Están viendo mi presentación? Sí, se está viendo la presentación. Bueno, muy bien. Mi nombre es Manuel Guayara, estoy trabajando en Colombia con la Fundación Herencia Natural, donde hemos gestado un proyecto de caficultura como herramienta económica para la conservación de especies amenazadas. En este caso les vamos a presentar el proyecto de conservación de 2 especies de ranas venenosas amenazadas. Para hablar de conservación y especies amenazadas es importante citar inicialmente la gran discusión que hay actualmente desde hace ya un par de décadas acerca de la pérdida de biodiversidad como un indicador de la degradación que el hombre ha causado a los ecosistemas y al ambiente natural. Como responsables se han citado a las industrias, se ha citado a la extracción de combustibles fósiles y se ha citado también bastante la deforestación, dentro de las cuales mucha responsabilidad tenemos nosotros como consumidores quizás, y a veces no lo pensamos así, ya que cada plato de comida que llevamos a nuestra mesa quizás fue producido en una zona, en un área que en algún momento debió haber sido un bosque. Y sobre esa discusión de responsabilidades, a los productores tal vez les cabe una parte, a la legislación de cada país tal vez también tenga mucho que ver, las políticas de sostenibilidad de la industria, y en ese mismo orden de ideas también el poder que nosotros tenemos como consumidores y que poco se ha discutido en la historia, pero que en este momento está empezando a tomar relevancia. Toda esa serie de discusiones han llevado este tema al plano político y entonces se han firmado acuerdos internacionales como el Tratado de Kioto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, anterior a esto los Objetivos del Milenio, y una revista muy importante a nivel científico que es Nature en el 2012 en su editorial hace una discusión acerca de lo que se ha logrado en realidad en términos de conservación y en términos de reducción de la presión al medio ambiente, y dentro de las conclusiones que sacan resaltan que gran parte de esos recursos destinados a conservación y a desarrollo sostenible se han quedado en los ejes burocráticos y poco ha llegado a las escalas locales, que es donde en realidad se desarrollan y se ejecutan las acciones de conservación y de protección. Además, también rescata algunos ejemplos como unas moratorias que se hizo con la soya en la Amazonía para proteger la selva amazónica de la presión que ejercían los grandes productores de soya, o una iniciativa muy importante que llevó a cabo Lipton en la India, donde se pudo articular todo un tema de desarrollo sostenible finalmente con el consumidor. Y esos ejemplos locales nos traen a nuestra historia, que es el café que salva las ranas, que es una iniciativa que nace inicialmente por la intención de proteger a 2 especies de ranitas venenosas que están amenazadas, que son endémicas, es decir, solamente habitan en un espacio muy pequeño de un bosque muy fragmentado, como lo pueden ver en la diapositiva, en la cordillera central, a mitad de Colombia. En un contexto rural que tal vez es muy parecido al contexto rural de otras partes en Latinoamérica, y es que los pequeños productores están expuestos a unas fluctuaciones muy altas en los precios de comercialización, mientras que los precios de producción cada vez son más altos, y eso hace que ellos, a medida que su situación económica se hace más difícil, empiecen a aumentar su frontera agrícola, empiecen a aumentar sus áreas de producción para tratar de compensar las pérdidas por las fluctuaciones. Eso nos lleva entonces al escenario en que nosotros vimos la necesidad de empezar a hacer algo efectivo por la conservación de estas 2 especies, y tomamos un área aproximadamente de 4.000 hectáreas, donde la mayoría de las personas asentadas allí cultivan café, es decir, la principal actividad económica es la caficultura, y por ende es la caficultura es la principal causa de deforestación y de detención a estas especies, al hábitat de estas especies que queríamos conservar. A partir de esto, de nuestra motivación inicial, que era la conservación, y la motivación de los productores, que es tratar de mantener un precio favorable en los mercados para poder vivir bien, entonces nosotros tomamos estos 2 elementos
que fue la conservación y la producción con valor agregado para encontrar un mecanismo que nos permitiera conservar el ecosistema de estas dos ranas. ¿Cómo lo hicimos? Entonces articulamos a 60 productores alrededor de estas áreas, interesados en conservar, pero también interesados en obtener valor agregado, para tratar de establecer unos acuerdos de conservación en el cual nosotros encontramos el mecanismo para mejorar sus precios de comercialización y un mercado objetivo, y en contraprestación ellos deberían conservar el hábitat de estas ranas, conservar estos bosques donde están las poblaciones que nosotros ubicamos. Para esto entonces lo que hicimos fue generar una figura legal para poder articular y direccionar mejor el trabajo, y constituimos una asociación llamada Agromejora, enfocada en el trabajo en equipo, en superar las barreras de acceso al mercado y sobre todo la gestión de recursos para las primeras etapas del proyecto, que eran las más críticas. Para eso entonces tuvimos que vincular otros actores, como lo fue los gobiernos locales, la alcaldía de Casabianca, que es el municipio donde nosotros ejecutamos el proyecto, el Servicio de Educación Nacional, que es el encargado de capacitar, es una institución gubernamental que capacita en carreras técnicas a las personas en la ciudad, pero también en el campo, y a la autoridad ambiental de la región, que se llama Cortolima. Hacia adentro de la organización, entonces lo que nosotros hicimos fue organizar la asociación de tal manera que pudiéramos llevar control de la ejecución de las actividades y de los planes que nos trazábamos año a año. Para eso entonces nosotros establecimos un comité socioambiental, que era el encargado de toda la parte social y toda la parte de bienestar de las personas que estaban en la organización, un comité de producción y calidad que era el que hacía las auditorías para que efectivamente nuestros planes de mejoras se estuvieran ejecutando, un comité de comercialización que estuviera a cargo de la gestión comercial de lo que se estaba produciendo, y finalmente un comité de mujeres que buscó desde el inicio tratar de empoderar a las mujeres de la asociación para hacerlas partícipes dentro de la cadena productiva y también dentro de la cadena de comercialización. Todo enfocado hacia el desarrollo sostenible con las tres aristas que esta tiene, que es la viabilidad económica, la equidad social y la protección ambiental. Al principio nosotros encontramos que, evidentemente, como una empresa rural, la finca, el éxito del proyecto tenía relación con la organización. Y encontramos una situación bastante compleja en lo que tiene que ver con el manejo de agroquímicos, con el manejo de insumos, con el manejo del mismo producto, con el trabajo y el proceso que se le hacía al café después de la cosecha. Y empezamos a fortalecer entonces técnicamente a los productores en lo que tenía que ver con manejo de insumos agrícolas orgánicos, entonces ellos mismos a producir sus compostajes, su abono orgánico, a mejorar la calidad de taza en el café para poder obtener mejores precios en los mercados regionales y también internacional. Y esta organización finalmente nos permitió a nosotros que cada persona en sus fincas empezara a destinar áreas de la finca como zonas de reserva, como zonas de protección, se empezara a eliminar la cacería no solamente en las fincas de los asociados, sino también en las fincas de los vecinos, y a mejorar el manejo de todo de todas las etapas dentro del proceso de producción. Nuestra guía para el trabajo fueron los requerimientos para una certificación Rainforest. Entonces empezamos a medir el avance de los caficultores en términos de manejo de residuos, de cómo tenían las locaciones, es decir, la infraestructura de la finca, la organización, el manejo de sustancias químicas, registro de documentos, cómo manejaban las áreas productivas, herramientas y equipos, y encontramos que al final de la etapa inicial del proyecto, perdón, más o menos estaba cumpliendo las metas entre un 70 y un 97% de lo que nosotros nos habíamos propuesto. También hicimos acompañamiento en temas de conservación y de investigación. Empezamos a hacer seguimiento a las poblaciones de las ranas que estamos tratando de conservar, y hacer capacitación a los jóvenes de las escuelas. Vinculamos como parte de la participación de la investigación participativa a los profesores de las escuelas rurales, empezamos a hacer los seguimientos con ellos, y a través de ellos empezamos a vincular a través de educación ambiental a todos los estudiantes de estas mismas escuelas para empezar a sembrar la semilla de la conservación y de la producción sostenible. Estas escuelas, a través de un vivero donde los muchachos
sembraban las plántulas, y las personas de la asociación, cuando las plántulas tenían determinado tamaño, iban y las sembraban en zonas donde la comunidad en general habían identificado zonas importantes para la reforestación, porque eran los nacimientos de los ríos y quebradas, o porque eran sitios muy importantes para la reproducción de las ranas que nosotros estábamos conservando. Permitió articular a la escuela, a la asociación, pero también a la sociedad, a la comunidad en general, en todo el tema de la conservación. Es decir, eso empezó a llevar una inercia que contagió también incluso a las personas que estaban por fuera del proyecto. Finalmente, dentro de los avances o las conclusiones importantes como resultados del proyecto ha sido la articulación de los actores, que nos han permitido primero gestionar los recursos, capacitar y fortalecer a las personas en temas de diseño del negocio y de investigación. La Universidad de los Andes, la Universidad del Tolima han jugado un papel muy importante, y en temas de comercialización para exportación también hemos tenido aliados que nos han hecho el puente para generar esos mercados y para superar las barreras que se tienen inicialmente de acceso al mercado, y otras instituciones en el país que nos han ayudado bastante para la comercialización a nivel nacional. La reflexión al final es que desde la comercialización y desde el consumo, nosotros como consumidores, al ser conscientes de todo lo que consumimos, podemos generar fuerzas que empiecen a cambiar la dirección de la industria y del mercado hacia prácticas más sostenibles. En este momento es nuestro producto. La imagen de la izquierda está el logo, la imagen del proyecto, y en la parte derecha está la imagen de nuestro café, el que comercializamos dentro del país. Muchísimas gracias. Ese es el proyecto que quería presentarles. Muchas gracias, Manuel. Este fue el proyecto que nos mostró gran innovación social. Ahora le damos el pase a Esteban, quien nos va a presentar la parte de emprendimiento social. Adelante, Esteban. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Un gusto de poder estar aquí con ustedes y de presentarles este emprendimiento social, la Escuela de Lengua de Señas Lara. Les voy a compartir la diapositiva. Ya, no sé si se llega a ver. Sí. Sí, listo, chévere. Bueno, me presento. Mi nombre es Esteban Ramírez, soy intérprete de lengua de señas. A la vez soy un OPAS, con H. ¿Qué quiere decir esto? Soy un hijo oyente de padres sordos. Eso significa que tengo a la lengua de señas como mi primera lengua materna, porque fue la primera forma en la que yo tuve que usar para comunicarme con mis padres, ¿no? Definitivamente mis padres me tendrían que haber hablado en señas, y fue las primeras formas en que yo me pude comunicar con ellos. Y ya después ya pude adquirir la forma verbal para comunicarme. Entonces, en el transcurso de toda mi vida, pues he estado muy de cerca a las limitaciones que mis padres tenían para acceder a la sociedad. Fui consciente de ello ya hace unos años atrás, pero durante mi infancia, de repente lo veía normal, lo había normalizado tanto esta inaccesibilidad de mis padres hacia la sociedad que quizás en su momento no lo pude entender, pero ahora, ya viendo más de cerca esta problemática, no solo de mis padres, sino también de la comunidad de sordos en general, es que a mí me trajo la idea y justamente el empezar este emprendimiento de Lara Escuela de Lengua y Señas. Estamos ubicados en la ciudad de Arequipa, ya estamos trabajando un poco más de 5 años de forma presencial aquí en la ciudad de Arequipa, y bueno, justamente en esta coyuntura actual estamos ya expandiéndonos también a nivel nacional con los cursos virtuales. Bueno, empezamos con el nombre de Lara. ¿Quién es Lara o por qué el nombre de Lara? Y básicamente el nombre de Lara viene a ser el nombre de mi papá. Él es mi papá se llama Luis Alberto Ramírez Arellán. Él es la persona sorda de quien yo les hablé al inicio, él es el que me empezó a hablar las señas desde muy pequeño. Él me enseñó la lengua de señas, él me heredó, me dejó su lengua, y hasta el día de hoy nos seguimos comunicando con la lengua de señas, y aún sigo aprendiendo de él muchas cosas de este idioma
bastante bonito y complejo. Entonces, cuando vino la idea de iniciar esta escuela, pues dije, ¿cuál es mejor nombre que el nombre de mi papá? Porque él fue el que me enseñó la lengua de señas y es algo de lo que nosotros ahora vamos a compartir con toda la sociedad para mejorar la inclusión de los sordos. Y entonces, por eso es el nombre de Lara. Ahora, nosotros como misión tenemos pues la promoción de la inclusión social de las personas sordas, pero ¿de qué manera? Por medio de la capacitación de la lengua de señas a la comunidad oyente. Porque es más fácil que un oyente aprenda las señas a que un sordo aprenda a hablar. O sea, tenemos ahorita dos comunidades separadas por una brecha de comunicación, una barrera de comunicación que no nos permite interactuar o incluirnos el uno al otro, tanto la sociedad oyente y la comunidad de sordos. Entonces, ¿qué hacemos? A los sordos les enseñamos a hablar, que todos hagan terapia de lenguaje, a todos les operamos y les hacemos implantes, etcétera, o vamos y buscamos a los oyentes con características filántropas, altruistas, que ellos puedan aprender la lengua de señas y de esa manera nosotros acercarnos a ellos y nosotros ser protagonistas de cambio y agente de inclusión para la comunidad de sordos. Y esa es nuestra misión y objetivo principal. Después de ello, bueno, tenemos la visión, la promoción de una mejora curricular educativa enfocada a una inclusión sordoyente. Lara básicamente empezó con un primer programa, que es la capacitación de la lengua de señas a la comunidad oyente, a los oyentes, sean estudiantes, universitarios, profesionales o cualquier persona de la sociedad. Empezamos con la capacitación hacia ellos, incluyendo también a personas sordas como profesores, ellos enseñando su propia lengua, la lengua de señas, su lengua nativa, su lengua natural. Y de esa manera ya no solo era una relación de profesor-alumno, o sea, profesor sordo, alumno oyente, sino ya era una relación más cercana, más amical, en la que muchas veces terminaban las clases y ambos pues salían a compartir y comer. Y ahí es donde podía, o sea, por primera vez podía yo ver aquí en la ciudad de Arequipa una amistad tan cercana entre un oyente y un sordo, en la que no había problemas de comunicación, en la que no había esa barrera de pensar cómo me voy a entender ahora con él y el sordo pensar cómo me voy a entender ahora con este oyente. Ya no, porque ambos ya hablaban el mismo idioma. Ese es el primer objetivo o el primer programa con el que nació Lara, el programa de la capacitación de la lengua de señas para oyentes. Pero después, avanzando con los años, nos dimos cuenta de que la educación de los sordos hasta el día de hoy se ve bastante menguada en la calidad. Y ahí es donde nosotros queremos enfocarnos, y esa es la visión nuestra, en la que buscamos un colegio en donde un sordo y un oyente puedan sentarse y compartir una carpeta y aprender las clases, recibiendo las clases en cada uno en su propia lengua, tanto el oyente como en el español y el sordo en la lengua de señas, sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de desigualdad de información. Y en cuanto a las tareas y exposiciones, que todos sean las mismas oportunidades. Y esa es una visión que lo tenemos, en realidad es un sueño que queremos lograrlo y estamos justamente trabajando en ello. Y ahora les voy a explicar un poco más acerca de los programas que nosotros venimos desarrollando. Como les mencioné, el primer programa que nosotros iniciamos fue la capacitación para la comunidad oyente. Y dentro de ello también han estado estas instituciones, tanto del Estado como empresa privada. Tanto sean del Estado y empresa privada, a quienes nosotros le hemos brindado capacitación de lengua de señas, a fin de que ellos sean más inclusivos, más que todas las instituciones públicas, que por ley están en la obligación de brindar el servicio de intérprete de señas a la comunidad de sordos. Entonces, hemos estado ahí nosotros, trabajando con ellos, en la capacitación de la lengua de señas. Y también a empresas privadas que tienen a personas sordas como sus colaboradores, y para mejorar la comunicación interna dentro de la organización, también hemos brindado capacitaciones y asesoría de cómo comunicarse con personas sordas. Eso es en cuanto al primer programa. Un segundo programa que nosotros también ya hemos implementado hace poco es la interpretación de la lengua de señas. Porque por ley, toda institución pública
está la obligación de brindar el servicio de intérpretes sordos cuando ellos lo requieran. Pero muchas veces nos hemos chocado y nos hemos topado con que las instituciones dicen, pero si no hay intérpretes, no conozco ni uno, no hay ninguna institución que ofrezca este servicio, y ponían mil excusas para no brindar este servicio. Y justamente nosotros en la escuela nos hemos organizado con los estudiantes de lengua de señas, ya que tienen 2 o 3 años con nosotros, que ya han aprendido la lengua de señas, bueno, y siempre estamos en constante aprendizaje, pero ya estamos en un nivel en el que podríamos nosotros realizar un tipo de interpretación. Entonces, hemos formado el staff de intérprete de señas y estamos ofreciendo nuestros servicios en la ciudad de Arequipa el año pasado, pero este año, por la coyuntura actual, estamos ofreciendo el servicio ya a nivel nacional, la cual hemos tenido ya ciertas respuestas de algunas instituciones, tanto de Lima como de Arequipa, en la interpretación de eventos de forma virtual. Entonces, esto a fin de que es un derecho de los sordos, en la que ellos también tienen que acceder a la comunicación y a la información que se da, ¿no? Todo evento público, y más si es del Estado, debe ser muy accesible para las personas sordas también. Un tercer programa que nosotros hemos implementado es el reforzamiento para niños sordos. Este programa lo hemos implementado ya hace 2 años atrás, en la que nosotros, enfocados en la capacitación para oyentes, venían también padres de niños sordos para recibir estas capacitaciones. Y de ahí, de alguna u otra forma, empezaron a venir con sus niños sordos, algunos que ustedes pueden ver en la foto. Y los niños también recibían clases, entonces nos dimos cuenta de que teníamos que hacer una clase exclusivamente para ellos. Así que abrimos la clase con 2 niñas, y poco a poco se pasaron la voz y empezamos a abarcar más. El año pasado terminamos con 14 niños, tanto de nivel primario como de nivel secundario. Entonces, dábamos clases de lengua de señas, pero también reforzamos los temas académicos que ellos llevan en el colegio. Porque un problema en el cual nosotros estamos incidiendo es que los niños sordos que están incluidos en colegios de oyentes no acceden a una buena educación y una baja información, puesto que los profesores solo hablan, los compañeros hablan, el profesor hace una pregunta, todos los compañeros levantan la mano para responder, y el estudiante sordo que está ahí, pues, no puede entender qué es lo que está pasando. Los compañeros pueden salir al frente, pegar su papelote en la pizarra y exponer, pero los niños sordos no lo podrían hacer, y eso crea frustración, crea deserción escolar. Hace 2 días nos escribieron igual, nos dijeron, hay un niño, una mamá de niño sordo, nos dijo, mi hijo está desesperado porque no entiende nada de las clases y ahora virtual es peor. Entonces, ese es el problema que sucede. Y lo que buscamos nosotros, solucionar ese punto, es traer a los niños sordos y darles las clases que reciben en los colegios, pero las clases son adaptadas para ellos, en lengua de señas, con imágenes, con profesores sordos, con intérpretes que saben muy bien la lengua de señas, y un trabajo en conjunto a fin de que podamos mejorar la educación de ellos. Y están dando resultados. Los padres están contentos porque los niños llegan a casa por lo menos sabiendo qué hacer de tarea, ya entienden mucho mejor, incluso ya salen a exponer también en clase. Y eso lo vamos a ver en un 4.º programa. Pero el tercer programa es este de aquí. Ahora, obviamente en esta situación, pues ya los niños no pueden venir aquí a las clases en Arequipa, y ahora lo estamos haciendo de forma remota. Entonces, aún seguimos con esta clase de reforzamiento, pero ya más enfocado a la tutoría, buscando la autoaceptación, ¿no? La autoestima, y el empoderamiento también de los chicos sordos, porque a veces es cierto de que el no tener con quién conversar, y ahora que están en casa todo el día, a veces conversar con los padres también es limitado, puesto que los padres también en muchos casos no manejan la lengua de señas, entonces ellos necesitan conversar con alguien, contar sus cosas a alguien, y ahí es donde nosotros estamos haciendo un programa de tutoría en la que tenemos videollamadas con ellos y conversamos, y ellos nos cuentan sus cosas, nosotros damos consejería en cuanto a algunas dudas, más que todo temas sociales, temas temas personales de ellos mismos, y en la que nosotros podemos estar abarcando.
Recordemos que son niños, son adolescentes, entonces siempre en esa etapa están con muchas preguntas, con muchas ganas de querer saber, y nosotros seguimos interviniendo de esa forma, ¿no? Por videollamadas, estamos haciendo el acompañamiento, y esperamos que más adelante, bueno, nuevamente tenerlos todos aquí, pero aún mantener esta tutoría por medio de videollamadas, pero ya no solo abarcando a niños de Arequipa, sino también extendiéndonos un poco más y quizás poder llegar a otras ciudades donde haya niños sordos en esta situación. Esto es en cuanto al tercer programa. Después, bueno, haciendo la aclaración también que los profesores que vienen a enseñar a nuestra escuela son todos profesores sordos también. Y el cuarto programa que nosotros tenemos es el programa del voluntariado, que es el apoyo escolar en lengua de señas. Esto también era, al ver de que los niños sordos estaban solos en sus clases, sin entender las ponencias de los profesores, los voluntarios de Lara pues iban a sus colegios y podían ellos también interpretar las clases. O sea, ellos pueden interpretar las clases y de esa forma darles mayor accesibilidad a los niños sordos en cuanto a la parte académica. Y ellos ya pueden entender, también pueden ya saber qué cosas se está diciendo, las tareas, las ecuaciones, los exámenes, o sea, ya mejora la calidad siempre cuando estén acompañados con un intérprete de señas. Actualmente venimos ya dando las clases virtuales, obviamente no se puede hacer nada de forma presencial, pero esto, al abrir las clases virtuales, nos está permitiendo a nosotros expandirnos más a nivel nacional, ya teniendo alumnos tanto de Iquitos, de Tarapoto, de Huancayo, Cajamarca, de Lima y otras ciudades del Perú. A la vez también haber sido ganadores del Startup 7G, que este es el quinto programa en el que nosotros estamos implementando ya un curso de lengua de señas virtual, elaborando una plataforma virtual propia, tipo un Open English, pero con lengua de señas, con profesores nativos enseñando la lengua de señas. Y bueno, si ustedes desean contactarnos, pueden visitar nuestra página de Facebook, estamos como Lara, Escuela de Lengua de Señas. En Instagram nos puedes encontrar Lara, Lengua de Señas, o el WhatsApp, o un correo electrónico también, y nosotros con mucho gusto estamos para poder atenderlos, y con el fin siempre de buscar la inclusión de los sordos hacia los oyentes, de oyentes para sordos, y siempre buscando la igualdad de oportunidades también para ambos. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esteban. Bueno, le damos el pase a Carla para que le pueda hacer alguna pregunta a los tres miembros del panel. Carla, no sé si puedas prender tu micrófono. Sí, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias, Esteban, y en realidad gracias a los tres. Yo lamentablemente me tengo que ir en pocos minutos, a las 7, pero sí me queda una pregunta que me gustaría hacerle a los tres, y creo que es súper importante cuando se quiere sacar adelante un proyecto de innovación social, sea un emprendimiento como Lara, sea una iniciativa con un poco más de investigación, como el caso de Colombia, o sea, empoderamiento femenino dentro del mismo, una iniciativa corporativa desde la fundación. Y es el conocimiento del usuario, ¿no? Creo que el conocimiento del usuario es clave, y la generación de confianza con el usuario es lo más importante, porque si no, la solución que se está generando puede no funcionar. Y en esa línea, ¿cuál fue la estrategia o la recomendación que darían a todos los que están escuchando sobre cómo generar confianza con ese usuario? Sea un caficultor en Colombia, sea una mujer con el potencial de ser una emprendedora o ya emprendedora, o sea un profesor o un niño o una niña sordo. ¿Cuál fue ese proceso de llegar a conocer al usuario? Cada uno tenía procesos distintos, y una vez que se conoce al usuario, generar confianza para trabajar de la mano con ellos en generar una solución, ¿no? Al mismo nivel, no que se sienta algo asistencialista y paternalista, sino realmente al mismo nivel. Diría que esa es la pregunta con la que me iría, y que creo que justamente esa relación con el usuario es que se generan estos grandes proyectos de innovación social. Si les parece, empezamos con Verónica y luego seguimos en el mismo orden que subieron los tres panelistas. Sí, perfecto. Bueno, me parece súper importante tu pregunta. De hecho, Carla, creo que, digamos, tenemos que pensar siempre en un diseño basado en el usuario, ¿no? Hoy en día, en las empresas en general, ¿no es cierto?, se habla mucho de esto, de cómo tú basas tu diseño y pones a este usuario en el centro. Y además, cómo utilizas metodologías ágiles para que ese diseño, además, tú tengas las facilidades y las posibilidades de irlo
modificando e irlo variando y prototipando, digamos, de acuerdo a las necesidades justamente y al feedback que vas recibiendo de este usuario. Eso es algo que nosotros hemos siempre, desde, digamos, la implementación de los nuevos programas, hemos tratado de implementar, y creo que lo puedo graficar más fácilmente en el programa de mujeres adultas. Nosotros, cuando creamos y diseñamos el programa de mujeres adultas que se llama Mujeres Sin Límites, el que les contaba, basamos de hecho su diseño en una investigación inicial que hicimos a partir de las mujeres a las cuales nosotros queríamos llegar, definimos un perfil, hicimos una investigación y levantamos insights, de hecho, de ellas para poder identificar cuáles eran esos dolores, ¿no es cierto?, y esas barreras que nosotros debíamos, digamos, trabajar a través del programa. Luego hicimos un diseño, ese diseño lo validamos, de hecho, con las mujeres nuevamente, y luego hicimos el piloto. El piloto lo realizamos, tuvo una implementación de más o menos unos 5 meses de implementación. Hicimos ahí muchos levantamientos de información con las usuarias para poder entender realmente qué cosa estaba funcionando, qué no estaba funcionando. Estuvimos muy cercanos, además, a la implementación del piloto. Y lo que hicimos después, a finales del año pasado, fue hacer un taller de Design Thinking con las usuarias para poder justamente poder hacer las adaptaciones para lo que sería después ya, digamos, la segunda etapa de este proyecto en el 2020. Y a partir de ese taller de Design Thinking, realizamos, de hecho, muchos cambios al programa para poderlo mejorar y potenciar. Entonces, definitivamente es una práctica que nosotros estamos buscando, digamos, implementar siempre, tener siempre al diseño, al usuario en el centro del diseño y ver de qué maneras lo podemos justamente hacer parte de este diseño, aprovechar su feedback y a partir de ese feedback tener esas mejoras continuas en los productos. Perfecto, muchas gracias, Verónica. No sé si, Manuel, nos puedas resolver este problema también. Sí, claro. De hecho, nuestra historia empezó cuando nosotros apenas nos interesaba solamente la biología y la conservación de las especies amenazadas. Y la idea del café y de la caficultura nació de los mismos productores, porque nosotros llegamos allá a venderle a unos productores llenos de necesidades un proyecto de conservación, y lo primero que nos dijeron es: sí, qué pena, con mucho gusto yo les conservo la rana, pero eso implica para nosotros dejar de percibir unos ingresos. Cuando la rana pueda mantener a nuestras familias, nosotros conservamos la rana. Y entonces, de nuestra idea inicial, que era bastante ingenua, tuvimos que emigrar rápidamente a un trabajo estrecho con ellos, y parte del éxito de nuestro proyecto fue, primero, ser capaces de leer a tiempo sus necesidades y convertir nuestra idea en un proyecto conjunto con ellos, y segundo, el acompañamiento permanente. Es muy importante, sobre todo en un país donde hay tantos conflictos políticos y violentos en las zonas rurales del país. Generar esa confianza con los productores fue un proceso que nos llevó tal vez 1 año y medio o 2 años, y en ese proceso de conocer a las familias y conocer sus realidades fue cuando se gestó todo el modelo de negocio diseñado, acompañado por nosotros, pero atendiendo y diseñado por ellos, ¿sí? Donde los comités que se hicieron dentro de la asociación respondían a inquietudes, a necesidades y a metas y a los sueños que ellos tenían para desarrollarse como agricultores, para desarrollarse como comunidad. Esa fue la forma como nosotros pudimos articular y generar confianza para darle, digamos que, una estabilidad y una credibilidad a toda la plataforma que nosotros trabajamos, y ya llevamos 6 años con esa misma plataforma, y ya los productores, nosotros nos hemos hecho a un lado y ya ellos están liderando y están abanderados de todo el proceso comercial y de todo el proceso productivo. Bueno, respondiendo a la pregunta, podría mencionar hasta en tres sectores cómo fue la confianza que pudimos ganar de nuestros usuarios. Primeramente, bueno, trabajando con sordos. Toda mi vida he trabajado con sordos, he estado rodeado de ellos, entonces
desde el primer momento en que yo digo que mis padres son sordos y les empiezo a hablar en lengua de señas, que es una lengua que usualmente no es común que un oyente lo hable, entonces desde ahí empieza la confianza, el acercamiento con esta comunidad, ¿no? En la cual también siempre he estado rodeado toda mi vida. En segundo lugar, trabajar con los oyentes, en este caso ustedes, cualquiera de ustedes que nos está escuchando, que está viendo, simplemente es motivar, inspirar, y que tú también puedes ser un agente de cambio, ¿no? Porque muchas veces podemos capacitarnos, sí, aprender mucho conocimiento, pero si ese conocimiento no lo aplicas, no lo pones en práctica, pues queda todo ahí, en conocimiento, y no en un cambio significativo. Entonces, y eso es lo que nosotros promovemos. Decimos, tú puedes aprender la lengua de señas, pero no solo es para que aprendas y te quedes ahí con ello. Con eso puedes hacer mucho más y puedes impactar, aunque sea en la vida de un niño sordo. Y por otro lado, ya con el equipo de trabajo que hemos formado, porque sí, inicialmente este proyecto inició solo por mí, fui el único que empezó, y después de estos 5 años pues ya hemos formado un equipo de trabajo, tanto de voluntarios, de personas encargadas, y hay mucha gente que está interesada en el trabajo con nosotros, y es porque creo que hemos mostrado resultados. Las familias de los chicos sordos están contentos con el trabajo, los mismos estudiantes están contentos con el servicio, y es más, ellos no se quieren ir, quieren quedarse, y aunque sea quedarse como voluntarios y apoyando a nuestra escuela. Entonces, creo que en conclusión es simplemente mostrar con acciones lo que uno predica con la palabra. Bien, muchísimas gracias a los tres. Ahora, a continuación, tenemos un par de preguntas, digamos, de parte de la Coordinación de Proyectos Solidarios y la Incubadora de Negocios Kaman, para la cual nos gustaría que se siguiera la misma dinámica, ¿no? De repente primero comienza Verónica, luego Manuel, luego Esteban, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la primera pregunta para los tres sería, ¿cuáles han sido los desafíos en el camino de implementar y gestionar la innovación en el proyecto, en el emprendimiento y en la fundación? Verónica, no sé si comenzamos con tu respuesta. Sí, claro, perfecto. Bueno, yo creo que los desafíos han sido varios, y en realidad creo que nunca se detienen, ¿no? Es decir, las cosas cambian con mucha facilidad. Creo que uno de los retos principales en todo lo que tiene que ver con inversión social y innovación social, emprendimientos sociales, tiene que ver con la medición de impacto. Ese creo que siempre es el reto fundamental, en cómo realmente medimos que eso que estamos haciendo efectivamente está generando un cambio en la población a la cual nosotros queremos, digamos, pues beneficiar, ¿no? Este reto no es fácil de superar. Digamos, los indicadores sociales pueden ser muy elusivos, ¿no? Pueden ser difíciles de medir. Muchas veces incluso es difícil de definir eso que nosotros queremos impactar, porque tenemos de repente una idea como muy grande y no tan específica. Entonces creo que ese es el principal reto. Nosotros, de hecho, es un reto que no hemos logrado superar del todo, que estamos trabajando siempre buscando la mejor manera de hacerlo. Es además un reto constante, digamos, que además en un mundo corporativo como el que nosotros nos movemos, ustedes saben que digamos, los números y aquello que es muy concreto, ¿no es cierto?, es obviamente siempre como lo que se pide y lo que se espera, ¿no? Y es lo mismo que se espera de una innovación social o de un emprendimiento social o un proyecto social. Entonces, creo que ese es el principal reto más grande. Creo que otro reto importantísimo es el que estábamos conversando antes, y es justamente la conexión que haya con este usuario, entender realmente cuáles son esos dolores que son los que realmente tiene y esas necesidades, y cómo planteamos soluciones que efectivamente trabajen en función de ellos,
y no en base a ideas preconcebidas que nosotros podemos tener. Eso es muy fácil de traer a la mesa, ¿no? Pero es necesario siempre, como decíamos antes, contrastarlas, aterrizarlas, tener la flexibilidad además para poder generar cambios. Ese es otro reto muy grande, el reto de la flexibilidad, porque los emprendimientos sociales y las empresas y los proyectos sociales en realidad normalmente tienen un plazo, ¿no es cierto?, de implementación amplio para poder justamente generar estos cambios sociales. Y a veces se trazan las rutas, digamos, de una manera planificada, ya establecida, y no es tan sencillo generar estos cambios y tener esta mentalidad, digamos, de agilidad. Eso es algo que es muy importante, yo creo, trasladarlo al mundo social, al mundo de los proyectos sociales. Nosotros somos una fundación pequeña, digamos, en términos de personal, y trabajamos mucho de la mano de aliados. Y es algo que siempre tratamos de trasladar a los aliados, ¿no? Sobre todo aliados de repente que están muy metidos en el mundo social, que de repente son organizaciones sin fines de lucro y que vienen trabajando de una manera muy tradicional, y cómo tratamos siempre de ver de la manera en cómo podemos nosotros también fortalecer las capacidades de ellos mismos para generar este nivel de flexibilidad y comenzar también a implementar estas metodologías ágiles de modo que puedan también tener esta mentalidad de estar siempre constantemente testeando lo que estamos haciendo con el usuario para poder generar los cambios y así efectivamente garantizar el impacto. Entonces, creo que esos son los principales retos que podría citar. Claro, de todas formas, el trabajo colaborativo también muy importante, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu respuesta, Verónica. En tu caso, Manuel, ¿cuáles serían los desafíos que han tenido en el camino para implementar y gestionar la innovación social en el proyecto que tú diriges? Bueno, yo puedo contar 3 desafíos. El primero es romper los paradigmas, ¿sí? Cuando hablamos de trabajo en equipo es una forma, digamos que efectiva de realizar el trabajo, sin embargo, hay que tratar de trabajar con los paradigmas de cada uno de los actores de ese equipo. Claro. En nuestro caso, nosotros trabajamos con agricultores, con instituciones y con empresas de mercado, ¿sí? con comercializadoras. Y cada una, los agricultores tienen su forma ancestral de hacer las cosas. Decirles que hay una forma mejor para hacerla o una forma menos agresiva contra el medio ambiente para hacerlo, es un proceso y cambiar ese paradigma en ellos es bastante complejo y toma tiempo. Las instituciones tienen también su perspectiva del trabajo social, del trabajo comunitario, porque han tenido experiencias buenas, otras no tan buenas, entonces generar ese vínculo y esa confianza con las instituciones también tiene su tiempo. Y finalmente las comercializadoras también tienen toda una cantidad de prevenciones porque para las empresas, para los comerciales, todo ocurre en unos tiempos muy cortos que para las personas tal vez funcione en otra escala. En ese sentido, el segundo reto ha sido generar confianza, ¿sí? Cuando todos pensamos diferente los unos de los otros, generar confianza es un proceso que al final también traduce en tiempo. Y la adaptación al cambio, en eso estoy de acuerdo con Verónica. ¿Sí? Adaptarse al cambio, todos tenemos un plan, dentro de su paradigma, cada actor tiene su plan y tiene su forma de hacer las cosas. Y cuando uno trabaja en equipo, cuando vincula a tantos actores, hay que estar sujetos a hacer concesiones y adaptarse a las situaciones, porque además la situación cambia en cada momento. ¿Sí? Un cambio de periodo político, por ejemplo, ya puede generar un giro de 180 grados dentro de la estrategia que se tenía pensada. Por supuesto. Y finalmente, lo que hablaba acerca de los tiempos, cada actor tiene su escala de tiempo y hay que tratar de hacerlo efectivo para que los resultados puedan verse en el corto tiempo, a pesar de que cada uno maneje objetivos y tiempos e intereses diferentes. Claro, por supuesto. De hecho, es muy importante ese tipo de trabajo, ¿no? Con lo que tú mencionas de los paradigmas y con cada actor. Muchísimas gracias por tu respuesta, Manuel, ante esta pregunta. Finalmente, pasaríamos con la respuesta de Esteban. ¿Cuáles han sido los desafíos en el camino de implementar y gestionar la innovación en tu emprendimiento, Lara? Bueno, primero es las personas idóneas que puedan trabajar justamente en ese emprendimiento tan particular, porque
hay muchas personas que sí desean ser parte de nosotros del equipo, pero siempre vemos que un requisito principal es que mínimo tienes que manejar la lengua de señas, ¿no? Y es como que a partir de ahí, porque en el momento de que ellos entienden el manejo de la lengua de señas, no solo es entender la lengua, sino también entender la comunidad de sordos. Y entonces hay personas que, gracias a Dios, hasta el día de hoy, pues hay personas idóneas justamente ya trabajando con nosotros. El otro es el crecimiento que se da. Como mencioné, Lara empezó solo y ahora ya somos un equipo ya multidisciplinario, y en ese proceso de crecimiento es el temor al cambio de repente, o los cambios o nuevos programas a implementarse, en las que uno de repente se hace la pregunta si va a funcionar o no. Entonces, de repente eso puede ser una de las dificultades que hemos podido encontrar, ¿no? Y ahora ya estamos superando de ello, y bueno, es simplemente también otro tipo de limitaciones que hemos podido ver también, es quizás en la parte tecnológica, justamente para poder llegar a más ciudades, pero ya lo estamos superando, ¿no? Y eso es lo mejor y es lo bueno que cada uno de nosotros puede hacer, que cada limitación siempre es una oportunidad, ¿no? Vino la cuarentena, todos nos quedamos en casa y pensamos que ya no vamos a trabajar por los próximos meses, pero siempre buscamos una oportunidad, y en este caso las clases virtuales nos está ayudando y está sosteniendo todos los programas que actualmente se viene dando también. Sí, buenísimo que puedan utilizar, digamos, las redes ante esta coyuntura. Muchas gracias por tu respuesta, Esteban. Ahora vamos a pasar, digamos, a responder una preguntita de parte del público, que es, ¿cuál es el primer paso para innovar en la comunidad? Verónica, si tenemos tu opinión primero, ¿te parece? ¿Cuál sería el primer paso, según tú, para innovar en nuestra comunidad? Como alumnos, en este caso. Sí, yo creo que, a ver, creo que muchas veces la innovación social parte de la indignación, es decir, parte de la identificación de una brecha social o un problema social que nosotros como seres humanos identificamos y que nos indigna, ¿no? Que nos preocupa, que sabemos que no puede seguir así, que no debe seguir así, y por lo tanto decidimos hacer algo y actuar. Entonces creo que normalmente parte así, parte por una preocupación muy humana. Y luego lo que tiene que pasar es que tiene que haber un entendimiento a profundidad de ese problema. Es decir, muchas veces lo que nosotros vemos, ¿no es cierto? Y lo que suponemos y asumimos no es lo que realmente está pasando. Necesitamos entonces comenzar a enfocar realmente por dónde es que vamos a comenzar nosotros a atacar ese problema que estamos identificando, es decir, en qué población va a ser, es decir, comenzar a entender mejor cuál es esa problemática, a quiénes afecta, entender cuáles son las causas, y luego ir acotando dentro digamos, de esa problemática aquello en lo cual nosotros queremos trabajar. Y creo que eso es muy importante porque, así como dice el dicho, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Creo que sucede lo mismo, ¿no? Los recursos digamos, en temas sociales siempre van a ser limitados. Bueno, los recursos como en todo emprendimiento, digamos, son limitados. Y por lo tanto, mientras nosotros logremos enfocar mucho mejor el problema al cual nosotros queremos trabajar, vamos a poder también identificar mejor, como les decía, un indicador de medición para saber si realmente lo que estamos haciendo está funcionando o no. Y vamos a poder tener una mejor inversión de esos recursos limitados para poder justamente generar un cambio. Tenemos que entender también que el cambio que vamos a generar va a ser va a ser la parte, digamos, de muchas otras partes que sumando van a contribuir a solucionar un problema más grande. Digamos, en el universo y en el mundo, ¿no es cierto?, en el que nos movemos, que es la inversión social y de la innovación social, difícilmente una iniciativa va a lograr resolver una brecha social que suele estar, digamos, suele tener múltiples causas. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser conscientes de aquello que nosotros vamos a hacer, va a estar contribuyendo y va a estar alineado, ¿no es cierto?, a resolver otros problemas. Y en ese sentido también es muy importante, por eso la investigación,
porque también tenemos que saber si existen ya modelos de cambio que estén dados, es decir, no tenemos por qué inventarnos la pólvora, ¿no? Claro. Muchas veces ya hay modelos de cambio y teorías de cambio que ya han sido probadas y que nos toca de repente simplemente ver de qué manera podemos ajustarlas a la realidad local y obviamente, como les decía, conocerla muy bien para efectivamente tener un modelo de cambio que funcione. Creo que esos son los consejos que yo podría dar. Perfecto, muchísimas gracias, Verónica. En verdad sí, tienes mucha razón. En tu caso, Manuel, ¿cuál sería tu opinión ante esta pregunta, ¿no? Que es, ¿cuál es el primer paso para innovar en nuestra comunidad? Pues en línea con lo que dice Verónica, yo considero que es la observación en primer lugar, es observar y observar la realidad que nos rodea. Así sucedió en nuestro caso, pues estamos contando el caso muy particular. Observar la realidad que nos rodea y identificar un problema que nos afecta a nosotros y evaluar si tal vez se nos ocurra una forma mejor según nuestro paradigma de solucionarlo. ¿Sí? En nuestro caso, nosotros simplemente tomamos un modelo de conservación y dijimos, la conservación se está haciendo en este momento comprando tierras y desplazando campesinos, hagámoslo diferente. Y también, como dijo Verónica, no nos tocó inventarnos nada, lo que tuvimos fue que adaptar un modelo de Coffee Friendly Beers, que es café amigo de las aves, y entonces bajo ese esquema, digamos, hagamos un modelo de negocio que funcione como un café amigo de las ranas y ajustémoslo a la realidad de los productores con los que estamos trabajando. Y esa fue nuestra ruta y así fue como lo hicimos. Pero partimos de la observación primero, de la identificación del problema, y segundo, también de identificación de la realidad y la forma de ajustar nuestra solución a la realidad que estábamos viviendo y que están viendo esas personas. Claro, se recalca el tema de la observación de la realidad, ¿no? De todos los actores. Muchísimas gracias por tu respuesta, Manuel. Finalmente, iríamos con la opinión de Esteban. Esteban, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es el primer paso para innovar en nuestra comunidad? Coincido con los dos ponentes anteriores. Primero es la indignación, en realidad, que puedes ver en la problemática social, que te mueva y que te apasione también. Es algo de lo que hay que tenerlo claro, te tiene que apasionar y si te vas a meter en ello, te vas a meter al 100. Y bueno, y siempre digo también esto es escribirlo. Tiene que escribir, porque muchas veces queda todo en tu deseo, en las ganas, en como de, ay, me indigno y comentas o lo compartes con otros, pero si es que no lo escribes primero y después ves la forma de cómo se puede viabilizar la solución a este problema, creo que esas serían las primeras formas de empezar, un primer paso. Y en el transcurso, metiéndote a la piscina, es donde vas a aprender a nadar, vas a aprender a ver qué cosas funcionan, qué cosas no, qué cosas podrías dejar y qué cosas están mejorando y en función a la problemática que queremos solucionar. Pero sí, primero te tiene que indignar, te tiene que apasionar y tienes que empezar a hacer. Perfecto. Muchísimas gracias, Esteban. En verdad, muchas gracias tanto a Verónica, Manuel y Esteban, que nos han acercado un poquito más a este mundo de la innovación social, ¿no? Que como bien ellos nos han ejemplificado, es un camino bastante peculiar que seguir, pero tenemos un impacto verdadero en los beneficiarios, en el público al que nos dirigimos. Por nuestra parte, eso sería, digamos, todo del panel. Recuerden que el panel va a estar grabado, lo van a poder ver a partir de mañana en la plataforma de Webinar Jam de Universitas. Y bueno, en nombre de la Incubadora de Negocios y la Coordinación de Proyectos Solidarios de la Universidad Católica San Pablo, agradecemos a todos por su asistencia. Muchas gracias y buenas noches.